Buenos días. Deseamos anunciar que nuestra iglesia va a estar abierto para ofrecer la ceniza para el día de miércoles de ceniza, el 17 de febrero, de 7 a.m. a 10 a.m. La dirección para nuestra iglesia es 1052 White Rock Avenue en Waukesha, Wisconsin. Todos están invitados para recibir la ceniza con nosotros. Bueno, nuestra meditación de hoy viene del libro de Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Dice la palabra de Dios. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo un gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construida el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos encantan escuchar de un regreso de una persona famosa a su pueblo natal. Y el ministerio de Jesús había empezado, y mientras que viajaba por los pueblos de Galilea, escuchamos que su popularidad con la gente había aumentado mucho. Para un pueblo pequeño como Nazaret fue muy emocionante celebrar el regreso de Jesús a su pueblo natal. Fue divertido conocer a alguien famoso. La mayoría de la gente de Nazaret conoció bien a Jesús y a su familia. Muchos habían visto a Jesús madurar de su niñez a su adultez. Ellos fueron sus amigos y maestros y compañeros de clase. Fueron sus vecinos y los socios comerciales de su familia. Y mientras que Jesús hizo su camino a la sinagoga de su pueblo natal, puedes imaginar que todos estaban muy interesados en escuchar lo que la celebridad local planeaba decir. Mientras que llenaron la banca de sinagoga, muchos se preguntaron a cómo Jesús había capturado la imaginación de tanta gente. ¿Cómo había adquirido Jesús tantos seguidores? ¿Cómo resultó que el hijo humilde de un carpintero de su pueblo había adquirido un grupo grande de discípulos? El sermón de Jesús en la sinagoga sirvió como respuesta a estas preguntas. Al recibir el libro del profeta Isaías del ayudante, Jesús abrió el libro a unos versículos de Isaías capítulo 61, donde fue escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
a pregonar el año del favor del Señor. Estas palabras de Isaías sirvieron como referencia clara que describió todo lo que el Mesías de Dios cumpliera cuando llegaría al mundo. El escogido de Dios traería curación, libertad y seguridad al mundo. Para siglos la gente de Dios había sido instruido por los profetas de Dios para prepararles para la llegada de ese Mesías. Al cumplir con su lectura del libro de Isaías, Jesús empezó su sermón por decir: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Entiendes lo que Jesús estaba comunicando? Simplemente estaba declarando: ¿sabes ese Mesías que has esperado? Ustedes lo están mirando. Al principio estas palabras de Jesús fueron recibidas con mucha alegría. La llegada del Mesías en medio de ellos fue un evento enorme, pero después de unos momentos, muchos empezaron a preguntar y dudar esa afirmación de Jesús. Pues conocieron bien a Jesús. Jesús fue el que siempre había trabajado en la tienda de su padre José, el carpintero. ¿Cómo sería posible para un hombre tan humilde ser el Mesías prometido? Para muchos esa afirmación de Jesús sonaba improbable. Mientras que muchas de las multitudes que habían acompañado a Jesús hablaron de la habilidad de Jesús para hacer milagros, ninguna de la gente de Nazaret había visto a Jesús hacer un milagro. Mientras que muchas de las multitudes hablaron del poder de Jesús, el Jesús que la gente de Nazaret conoció fue un hombre humilde. Un niño bueno, sí, un hombre joven, respetable, claro, pero el Hijo de Dios. Esa afirmación de Jesús fue difícil aceptar. Toda la gente de Nazaret deseaba una prueba del poder de Jesús. Sus palabras no fueron suficientes, ni fueron las palabras de Isaías y los profetas suficientes. Sin algo más no serían convencidos. Entonces dijeron a Jesús: Jesús, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Deseaban un evento con fuegos artificiales. Deseaban ver el poder majestuoso de Jesús en vivo. Las palabras de Jesús y los profetas no fueron suficientes para ellos. Necesitaban algo más. Necesitaban actos impresionantes. Pero Jesús no obraba en la industria de entrenamiento. Generalmente durante su ministerio Jesús solo usó su poder divino en servicio a los que confiaron en él. Cuando escépticos pidieron milagros de él, Jesús siempre rechazó a sus demandas. Jesús ya pudo ver que los corazones de la gente en esa sinagoga. Y Jesús reconoció que el problema de su corazón no fue una falta de evidencia de su identidad, sino una falta de fe. Sus corazones no fueron dispuestos a admitir que alguien que conocieron bien podría ser el Mesías. Si no fueron dispuestos a escuchar la palabra de los profetas, Jesús entendió bien que el uso de su poder divino no cambiaría sus corazones tampoco. ¿Deseas evidencia? Pues considera como escéptico de la Biblia hoy intentan inventar racionalizaciones para los milagros que nuestras Biblias describen. En vez de aceptar que el río Nilo fue convertido en sangre durante la plaga de Egipto, los escépticos dicen que fue nada más que una floración de algas. El milagro en que Jesús convirtió agua en vino, pues algunos dicen que Jesús usó un juego de manos igual que los magos famosos de hoy. Y esa curación de los enfermos, los escépticos hablan de los que curan a enfermos hoy, los que usan un actor quien solo finge de ser enfermo, o los que hablan del efecto placebo que causa a la gente pensar que han sido curados cuando es solamente un efecto mental. Más tarde en el Evangelio de Lucas, en su parábola del hombre rico y el pobre Lázaro, cuando el hombre rico gritó en el infierno en agonía a Abraham diciendo: mandas a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos, si se les presentará uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían.
Abraham respondió a la petición del hombre rico por decir: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Abraham estaba diciendo que los milagros no están capaces de convencer a los que tienen corazones incrédulos. Tristemente, la familiaridad de la gente de Nazaret con Jesús les causó demostrar desprecio para el Mesías escogido de Dios. Entonces Jesús continuó su predicación por declarar la consecuencia de su incredulidad. Sería necesario para él llevar su mensaje salvador a otras personas. Toda la promesa que Jesús había compartido por medio de las palabras de Isaías no aplicarían a ellos. Jesús usó algunas otras historias de la Biblia para demostrar que Dios había hecho lo mismo en el pasado con los que habían despreciado a sus profetas. En su tierra natal, Elías fue rechazado por la gente de Dios cuando compartió las palabras verdaderas de Dios. Entonces Dios mandó a Elías a la tierra de Sarepta. Poco tiempo después, cuando una hambruna grande afectaba a la tierra de Israel, ninguna de las viudas de Israel recibieron la ayuda de Elías. Solamente la viuda extranjera de Sarepta recibió la ayuda del profeta de Dios. Y el mismo pasó durante el ministerio del profeta Eliseo. Debido al hecho que la gente había rechazado a las predicaciones de Eliseo, ninguna de la gente lepra de Israel fue curado. Solamente un hombre extranjero, Naamán, fue curado por Eliseo. La condenación de Jesús de su pueblo natal enfureció a la gente. Las palabras de Jesús les advirtieron de la ira de Dios. Jesús les advirtió que su desprecio para el Mesías les causaría perder la oportunidad para recibir la bondad de Dios. Pero al escuchar estas advertencias de Jesús, la gente se hizo tan enojado que deseaba matar a Jesús. No dieron la bienvenida a Jesús. Al contrario, sus amigos y vecinos intentaron tirarlo de un precipicio de una colina grande. Irónicamente, fue en ese momento cuando Jesús demostró su poder como verdadero Dios por pasar por en medio de ellos. Igual que Jesús había predicho, no vemos evidencia que ese acto milagroso tuvo un efecto sobre la fe de la gente. Jesús llevó su mensaje de salvación a otros lugares y por todas las apariencias, la mayoría de la gente de su pueblo natal fallaron de recibir la gracia que Jesús deseaba ofrecerles. Su familiaridad con Jesús les causó demostrar desprecio para su Mesías. Y ese desprecio les costó mucho, igual que Jesús había advertido. Estamos en riesgo de caer en la misma trampa que la gente de Nazaret. Pues hay algunas diferencias entre nosotros y ellos. La más grande diferencia sería que Jesús no creció aquí en Waukesha. Ninguno de nosotros asistió a la secundaria con Jesús. Ninguno de nosotros ha visitado la tienda carpintera de Jesús. Pero igual que la gente de Nazaret, Jesús es alguien que conocemos bien. Hemos escuchado de él casi todas nuestras vidas. Conocemos la historia de su nacimiento. Hemos escuchado a sus parábolas y sus sermones. Conocemos la manera que murió en la cruz y la manera que resucitó de la muerte en el domingo de la resurrección. Hemos juntado en la iglesia para escuchar sobre los eventos de la vida de él. Tenemos una familiaridad grande con Jesús. Todavía se maravilla sobre el hecho que Dios mandó su Hijo al mundo para rescatarte. Te llenan con gozo y alegría las palabras que Jesús leyó en nuestra lección de hoy del libro de Isaías. ¿O ha casado nuestra familiaridad con Jesús? Está aburrido con las noticias buenas que Jesús proclama. Buscamos otras cosas que nos pueden llenar con emociones más fuertes, algo menos simple y menos familiar. ¿Qué son las señales de alerta en nuestras vidas que pueden señalar que estamos demostrando un desprecio para Jesús?
¿Qué evidencia puede existir en nuestras vidas que demuestra una indiferencia para la manera humilde que Jesús comunica con nosotros por medio de su palabra y sacramentos? Deseamos, igual que la gente de Nazaret, algo esplendoroso, algo más divertido que las palabras simples de nuestras Biblias. Estamos tentados a condicionar nuestra fe y confianza en Dios sobre unos actos milagrosos en vez de las promesas seguras de nuestro Señor. Suenan nuestras oraciones a Dios así: pues Señor, si hagas eso para mí, confiaré en ti. O si me ofreces éxito en el trabajo, creeré en ti. O si curas a mis enfermedades, conoceré que estás el Dios verdadero. O si me das más dinero, confiar en tu palabra. Con tales peticiones estamos basando nuestra fe en el milagroso y majestuoso poder de Jesús, en vez de las palabras simples y familiares de Él. No es malo pedir cosas, no es malo pedir cosas grandes de Dios, pero es problemático si hacemos esos milagros una condición para nuestra fe. Eso fue exactamente lo que hicieron la gente que vivieron en Nazaret. O quizás hay un interés para intercambiar las reuniones simples de nuestras iglesias que enfocan en las palabras familiares de Jesús, familiares de Jesús y sus sacramentos, para algo más emocionante, reuniones que son caracterizadas por curaciones milagrosas, o por gente hablando en lenguas, o por música de guitarra eléctrica y tambores poderosas que causan a nuestra adrenalina aumentar bruscamente y nos llena y se llenan nuestros receptores de dopamina en nuestros cerebros. Quizás hay algo atrayente de intercambiar las palabras simples de nuestras Biblias para cosas misteriosas como los códigos bíblicos o visiones espirituales. Pero ahora, igual que en Nazaret, Jesús no ha prometido venir a nosotros en maneras irregulares y espectaculares. Al contrario, Jesús viene a nosotros por medio de sus palabras familiares de nuestras Biblias y por los elementos simples de agua, vino y pan. Jesús en nuestra lectura para hoy nos advierte del peligro de despreciar a las maneras familiares y humildes que nuestra Mesías usa para comunicar con nosotros. Nos urge regocijar en la realidad que tenemos un Salvador que podemos conocer bien, un Salvador quien escogió vivir con su gente en la tierra para que podría lograr todo lo que Dios había prometido por medio de sus profetas. Las advertencias de Jesús para la gente de Nazaret son advertencias para nosotros también. Si nos cansamos de las maneras simples y familiares que Dios usa para traer la salvación a nuestros corazones, Dios está capaz de traer esas buenas nuevas a otro lugar. Como Jesús demostró en nuestra lectura para hoy, Dios está capaz de traer su mensaje salvador a otros si permitimos al aburrimiento o la familiaridad o la indiferencia causarnos ignorar su palabra. Durante toda la historia de la iglesia cristiana hemos visto exactamente eso. El mensaje del evangelio ha venido y sabido de muchas partes del mundo. Tales advertencias sirven para recordarnos de la importancia de su palabra, para que no permitamos nuestra familiaridad con la palabra de Dios terminar en una actitud de indiferente. Mientras que consideramos la advertencia del Señor, estamos recordados de la gracia y paciencia con nosotros. Sí, han sido momentos en que nuestra familiaridad con Jesús nos ha causado actuar con indiferencia hacia Él. Han sido momentos en que hemos fallado de apreciar a sus palabras como la fuente de nuestra alegría y confianza. Han pasado momentos en que hemos deseado lo ostentoso en vez de lo familiar. Han sido momentos en que hemos deseado el extraordinario, como cuando nuestro Dios nos ha dado una palabra que es simple y seguro. Y a pesar de todo, nos reunimos hoy para escuchar esa palabra de nuevo. Dios no se ha llevado su palabra de nosotros. Aún ahora nuestro Dios sigue compartiendo su mensaje familiar
de perdón y salvación con nosotros. Y qué bueno es que ese mensaje de perdón para los pecadores es un mensaje familiar. Qué bueno es que ese mensaje nunca ha cambiado, porque ese mensaje es exactamente el mensaje que necesitamos hoy y todos los días. Aún ahora, nuestro Dios desea cortejar nuestros corazones volubles con esta historia familiar de misericordia y amor. Aún ahora, nuestro Señor usa cosas familiares como pan, vino y agua para asegurar a sus seguidores de su cuidado eterno. Que el Espíritu Santo use estas palabras familiares de Jesús para crecernos en la verdadera fe y para aumentar nuestra apreciación de la salvación que Jesús ha ganado para nosotros. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, que sabe que nos hallamos rodeados de tantos y tan grandes peligros, y que a causa de nuestra naturaleza no podemos estar firmes, concédenos la fortaleza y la protección necesarias para librarnos de todos los peligros y triunfar sobre la tentación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Y una vez más, quiero invitarles a recibir la ceniza con nosotros en el miércoles de ceniza, el 17 de febrero de 7 a.m. a 10 a.m. Pues nuestra iglesia existe para servir las necesidades espirituales de ustedes en cualquier manera que podemos. Todos están invitados. Hasta pronto.